Buenas noches a todos los expositores, a los presentes. A mí me ha tocado hacer la presentación de formación de recursos humanos. Yo soy ingeniero petrolero. Inicialmente es muy importante este aspecto porque las autoridades dicen que no tenemos recursos humanos con experiencia de ingenieros petroleros y geólogos en Bolivia. Vamos a tratar de demostrar realmente qué es lo que está pasando. Para eso voy a tocar tres aspectos. Uno, el marco legal de lo que está vigente en la industria petrolera. El otro se va a referir a las actividades que se deben realizar en la industria petrolera. Y tercero, justamente la formación de recursos humanos que existe en Bolivia. Vamos a tocar las universidades. Se ha hecho una estadística más o menos aproximada de estudiantes que tenemos en las universidades públicas y en las universidades privadas, ¿no? Para poder demostrar que sí tenemos recursos humanos. Siguiente, por favor. Bien, dentro del marco jurídico, la industria petrolera, la Constitución Política del Estado señala que el capítulo de hidrocarburos, artículos 359 al 368, ese es el marco jurídico de la Constitución Política del Estado. También la ley de hidrocarburos número 3058, la ley de empresa pública, la ley del medio ambiente, reglamento ambiental para el sector de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos tiene reglamentos que están actualmente vigentes a través de decretos supremos, resoluciones ministeriales y normas técnicas internacionales también. Lo mismo ocurre con la ley de la empresa pública, ley del medio ambiente, que tiene reglamentos y disposiciones legales vigentes. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien. ¿Cuál es la jerarquía institucional de acuerdo a la Constitución Política a la nueva Constitución Política del Estado? El Ministerio de Hidrocarburos debe definir políticas para garantizar la soberanía energética del país a través de normas de aplicación en el sector. Esto está en el artículo 361, donde dice, de la nueva Constitución Política del Estado, donde dice IPFB, empresa autárquica, inembargable, bajo jurisdicción del Ministerio de Hidrocarburos, es la única facultada para realizar las actividades de la cadena productiva. Esto es importante, ¿no? Dentro de eso, señala que IPFB Corporación como brazo operativo del Estado es la única facultada para realizar las actividades de control y dirección de la cadena productiva, ¿no? El monopolio. La Agencia Nacional de Hidrocarburos regula, controla, supervisa y fiscaliza las actividades de toda la cadena productiva hasta la industrialización. Y la empresa boliviana de industrialización de hidrocarburos es responsable de ejecutar proyectos de industrialización de hidrocarburos. Siguiente. Bien, un poco vamos a explicar lo que dice el artículo 31, el capítulo 1 de la Ley de Hidrocarburos. Esto es importante porque acá nos explica la clasificación de las actividades de hidrocarburos. Entonces, dentro de nuestra industria, estas actividades se clasifican de acuerdo también a la clasificación internacional en tres, ¿no? La exploración y explotación, que estaría dentro de lo que es el concepto del upstream, transporte y almacenaje, que estaría dentro de lo que es el midstream, lo que siempre se habla, y las actividades de refinación, industrialización, comercialización, distribución de gas natural por redes, dentro de lo que es el downstream, ¿no? Esto es importante porque generalmente tratan de confundir las autoridades, tratan de hablar de estas actividades, ¿no? Para nosotros, ¿qué es lo más importante? Lo más importante para los ingenieros petroleros y geólogos es este concepto de lo que es el upstream. ¿Por qué? Dentro del upstream están las actividades de exploración y explotación explotación y producción de hidrocarburos, ¿no? Todas esas actividades se realizan entre 4 y 6.000 metros de profundidad. Después vamos a hacer un poco de hincapié de estas dos actividades. El transporte, la actividad de transporte y almacenaje, como todos saben, es en superficie, superficial. La refinación, obviamente en refinerías, también en superficie, actividad superficial, la comercialización, la distribución de gas natural por redes, también todas estas actividades son superficiales. Pero ¿cuál de las actividades es la más importante para garantizar la sostenibilidad para cubrir la demanda de hidrocarburos en el país, ¿no? Entonces, básicamente,
como les decía, está dentro de lo que es la clasificación del upstream, la exploración y explotación de hidrocarburos. Estas actividades son sumamente importantes porque si no descubrimos reservas, hace rato se hablaba, los anteriores expositores, de regalías, etcétera, de otros muchos conceptos, entonces, todo ello depende de estas actividades. Si no descubrimos nuevas reservas, no vamos a poder cubrir la demanda tanto del mercado interno como del mercado externo, ¿no es cierto? Peor pensar en la industrialización de hidrocarburos. Entonces, un poco, ese es el concepto de lo que son estas actividades. Siguiente, por favor. Bien, estas actividades de exploración principalmente se realizaban antes así, yendo al campo, acompañado de sus perritos, en caballos, etcétera, ¿no? Esa es la actividad que ha hecho yacimientos antes. Hoy en día ya es a través de vía satélite, ¿no? Elaborando mapas y en base a la información, elaborando modelos para poder garantizar el descubrimiento de nuevos campos. Siguiente, por favor. Bien, hemos hecho un relevamiento de información estimada, más o menos. Algunos son de las universidades públicas, alguna información es real, algunas no, se han hecho estimados porque muchos no quieren dar esta información. Entonces, ¿cuál es la formación? ¿Cuántas universidades públicas son las que están formando ingenieros petroleros? La UNSA, la Facultad de Ingeniería, la Ingeniería Petrolera, creada en mayo de 1955 en La Paz, 1000 alumnos inscritos más o menos. Es un dato que me han dado casi oficial. La UPEA en el Alto, que básicamente tendría aproximadamente 500 estudiantes. Hay un instituto industrial boliviano brasilero que se dice que es un tecnológico básicamente, donde realmente se está conformando acá y más o menos existen esto es en el Alto, ¿no? 150 estudiantes también, fíjense eso. La Universidad Gabriel René Morero, que tiene la Facultad de Ingeniería Petrolera, tiene aproximadamente 1864 actualmente estudiantes, ¿no? También tiene la Facultad Integral del Chaco, nivel intermedio, nivel licenciatura, técnico superior, en Camiri, 300 aproximadamente, Ingeniería en Petróleo y Gas también en Camiri, aproximadamente 200. La Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, tiene la Facultad de Tecnología, Ingeniería de Gas y Petróleo, en Sucre aproximadamente 500 también, ¿no? La Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, la Facultad de Ciencias Integradas que está en Villamontes, Ingeniería de Petróleo y de Gas y Ingeniería de Petroquímica en Villamontes formando, ¿no? Entonces, Tarija Villamontes, igual, 100 más o menos, 100 también, es un estimado. Y la Escuela Militar de Ingeniería, que también se han estimado, no teníamos datos exactos, pero esta universidad tiene carreras de ingeniería petrolera en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, con estos estimados, más o menos, ¿no? En total, el número de alumnos inscritos en las universidades públicas suma alrededor de 5.044 estudiantes y futuros profesionales en la carrera de petróleos, ¿no? Siguiente, por favor. Las universidades privadas. Lo mismo, se ha hecho un relevamiento de información donde se tiene información estimada. La UPSA, en Santa Cruz de la Sierra, tiene Ingeniería de Petróleo y Gas Natural. Santa Cruz, aproximadamente igualmente 100. La Univalle, en 2 departamentos, La Paz 80, Cochabamba 120 más o menos. La UDABOL, lo mismo en La Paz, 150, Oruro 237, fíjense que Ingeniería Petrolera, Cochabamba 800, Santa Cruz 730 más o menos. La UPB lo mismo tiene en 2 departamentos, en La Paz y en Cochabamba, con este número de estudiantes también. La Universidad Privada Domingo Savio es la red universitaria más grande de Bolivia, donde tiene estudiantes en 5 departamentos, fíjense, en Santa Cruz aproximadamente 200, en La Paz 150, en Cochabamba 100, en Sucre y en Tarija. Realmente es interesante la formación de ingenieros en todos los departamentos y asciende más o menos a 3.085 el número de estudiantes también, ¿no? Es el total en las universidades. Siguiente, por favor. Acá se ha hecho un resumen, un total del número de carreras de petróleo y gas, son 27 carreras que existen en el país, 27 carreras de
de petróleo y gas, con diferentes nombres. Las universidades públicas, 6 universidades públicas en 5 departamentos, 13 carreras. Las universidades privadas, 5 universidades privadas en 6 departamentos, 14 carreras, las que suman 27. Total de estudiantes, 8.129 estudiantes futuros profesionales petroleros. Y no hay ingenieros en Bolivia, de acuerdo a las autoridades, ¿no? Bien. También hemos tomado un poco para confirmar en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, la SIP Nacional, cuántos ingenieros petroleros tenemos inscritos. Tenemos acá 689 más o menos que están inscritos, pero de estos indudablemente muchos ya no ejercen la profesión, muchos son seniors que pueden sí apoyar las actividades de la industria petrolera. Fíjense, en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia están inscritos los ingenieros petroleros con diferentes nombres acá, fíjense, de petróleos, geología, petróleo y gas natural, petróleo, gas y energía, petróleo, gas y procesos de petróleo, gas natural, administración petrolera y en gestión petrolera, con diferentes nombres, pero para hacer la misma actividad, ¿no? Exploración, explotación, transporte, refinación, industrialización, ¿no? Etcétera, ¿no? Lo más importante, exploración y explotación, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, en base a toda esta información, hemos sacado las siguientes conclusiones, que vale la pena que las vayamos tomando en cuenta porque realmente es importante, ¿no? Las actividades de la industria petrolera son muy complejas y se requieren profesionales con mucha experiencia, especialmente para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, para garantizar la demanda de los mercados internos y de exportación. Decimos muy complejas, ahora vamos a un poco justificar eso de complejo, ¿no? La ingeniería petrolera y geocientífica, que incluye a geólogos, geofísicos, petrofísicos, paleontólogos, geoquímicos, son una de las pocas verdaderas ciencias aplicadas que tratan de un sistema que no es posible ver, pesar, medir o probar en su totalidad, porque los megareservorios se encuentran generalmente entre 4 y 6.000 metros de profundidad bajo boca de pozo. Fíjense, o sea, por eso se habla de que es muy compleja la industria petrolera. ¿Por qué? Especialmente en las actividades de exploración y explotación, ¿no es cierto? No es como la minería que está en superficie o cualquier otra empresa, todas las actividades son superficiales. Esto no, fíjense, estamos hablando de esto. Por eso es que necesitamos para exploración geocientíficos, muy importante esto, y para la parte de explotación y producción de hidrocarburos, ingenieros petroleros. El país necesita este tipo de apoyo. Ustedes deben saber que nuestra empresa YPFB no cuenta con profesionales con experiencia, seniors, etcétera, y por eso las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos no están al nivel que debían estar o al nivel como yacimientos antes realizaba estas actividades. Entonces, esa es la falencia que tenemos y bueno, indudablemente se dan el lujo de decir que no tenemos recursos humanos en Bolivia, especialmente petroleros y geólogos, ¿no? En ese aspecto, otra de las conclusiones que se ha hecho es lo siguiente, ¿no? YPFB, empresa automática, debe realizar por su cuenta las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y no depender de los contratos petroleros. YPFB debe volver a ser una empresa operativa y escuela para los ingenieros petroleros y geocientíficos juniors, lo que era antes. Y acá es algo importante, YPFB no debe depender de los contratos petroleros, indudablemente y lamentablemente, Yacimientos en este momento dice que está haciendo exploración y explotación por cuenta propia, como decía la Comisión Política y Estado de Hidrocarburos, falso, ¿no es cierto? No está haciendo exploración. Todos los contratos, como es una empresa monopólica, los está haciendo a través de los contratos con empresas petroleras, ¿no es cierto? Y ¿cuántos campos nuevos hemos descubierto en estos 12 años de gestión? Ni un solo campo, ¿no? Han hablado de los monos, han hablado de algo así, etcétera. Lo que se ha hecho básicamente es, en la etapa de explotación, convertir las reservas probables en reservas probadas, ¿no? Y obviamente habilitar algún reservorio de algunos pozos para incrementar algo o sustituir las reservas consumidas de algunos reservorios, ¿no? Ok.
Existe suficiente oferta de profesionales, como han podido ver, ingenieros petroleros con experiencia y sin experiencia. Me refiero a los ingenieros juniors. Estamos hablando de 8.000 estudiantes que están en este momento ya por terminar la carrera en general, van a terminar en el futuro y debemos capacitarlos a todos estos ingenieros juniors para que puedan hacerse cargo de los próximos años de las actividades de la industria petrolera. Porque los seniors pasamos y es nuestra obligación de capacitar a todos los ingenieros juniors que están saliendo de las universidades, ¿no es cierto? Entonces, existe suficiente oferta de profesionales bolivianos, ingenieros petroleros con experiencia y sin experiencia. La demanda monopólica de profesionales petroleros y geocientíficos en IPF de corporación y las empresas con contratos de operación o servicios petroleros no existe o es mínima. O sea, si ustedes preguntaran cuántos ingenieros petroleros y cuántos geocientistas trabajan en yacimientos, yo creo que no pasa del 10% de todo el personal que tiene. En las empresas privadas, peor. Ellos prefieren traer gente de afuera y para justificar que están cumpliendo con el 15%, contratan 1 o 2 profesionales bolivianos, los demás los están trayendo de su país o utilizan a profesionales de sus países. Lo que contratan son más administrativos. ¿Se dan cuenta? Esa es la situación real y verdadera de nuestra industria petrolera, que el país espera que garantice las actividades garantice la sostenibilidad de nuestras reservas, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, en base a todo ese análisis que se ha hecho muy rápidamente, se han elaborado también algunas recomendaciones. Acá dice bien claro, se recomienda a las autoridades de la UNSA que cumpliendo con la visión de la UNSA, ser líder a nivel nacional, conformando un equipo de docentes y profesionales con experiencia en el sector de hidrocarburos para que elaboren y propongan a las autoridades de gobierno nuevas políticas para las actividades del sector de hidrocarburos que garanticen la sostenibilidad de nuestras reservas de hidrocarburos. Como UNSA, se está pidiendo que sea el líder a nivel nacional, como siempre lo ha sido, ¿no es cierto? Entonces, en el cuadro de estadística les había dicho, 1955 se ha fundado la carrera de Ingeniería Petrolera en La Paz, la UNSA, es pionero, es líder. Yo soy egresado de la facultad, he estudiado acá, titulado acá en la UNSA y me siento muy orgulloso porque hemos hecho muchas actividades. Les contara el ejercicio profesional que he tenido, me siento muy boliviano y muy feliz. Entonces, los egresados de la UNSA realmente tenemos el lugar que nos merecemos y debemos tener y seguir formando principalmente profesionales juniors para que se encarguen del futuro de las reservas de nuestro país, ¿no? Considerar la conformación de equipos de profesionales técnicos para efectuar seguimiento de cumplimiento de las actividades hidrocarburíferas, de hidrocarburos, e informar a los bolivianos a través de la prensa nacional, ¿no? Entonces, esto es importante porque no solamente es cuestión de decir estas son las políticas que deben aplicar, sino hay que hacer un seguimiento, ¿no es cierto? Y seguir opinando. La UNSA tiene que ser pionero al decir, oye, la industria petrolera está siendo mal manejada, esto falla, esto no falla. Si la Agencia Nacional de Hidrocarburos no cumple con lo que con las responsabilidades que le han dado en la Constitución Política del Estado, pues nosotros como universidad, como UNSA, podemos hacerlo y debemos hacerlo, ¿no es cierto?, como universidad pionera en estos aspectos. El otro aspecto que estamos recomendando es de fortalecer las carreras de Ingeniería Geológica y Ingeniería Geográfica de la Facultad de Ciencias Geológicas de la UNSA. ¿Por qué? Porque realmente cuando hablábamos de geocientíficos no hay mucha oferta de este tipo de ingenieros. Entonces, si la UNSA, las autoridades fortalecen esta carrera, vamos a ir formando realmente ingenieros geólogos, geocientistas para que puedan ganar mucha experiencia y poder también garantizar principalmente nuestras actividades de exploración, porque ellos son el 90% responsables de las actividades de exploración, los petroleros somos en un 10%, en cambio en explotación al revés, los petroleros son un 90% y los geólogos en un 10%, pero esa es la obligación que tenemos como profesional, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, eso era todo, un resumen muy rápido porque la industria es muy compleja. Gracias.